Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Alguien escribió que nosotros siempre tenemos un espejo y una espada. El espejo para estar viendo nuestra imagen, la imagen que nosotros hemos formado de nosotros mismos. Una especie de superhombre, de Rambo. Y por eso la espada para defender esa imagen que tenemos de nosotros. Estar sobre los demás en todo tiempo y en todo lugar. Lo contrario que el Señor nos enseñó. Ese fue el gran problema de Adán y de Eva. Tenían todo, pero quisieron ser como Dios. Fue lo que les sopló el espíritu del mal. Tenían de todo, pero querían ser como Dios. El primer pecado de la humanidad, el orgullo, la soberbia. Caín ofrecía sacrificios al Señor, pero vio que su hermano también ofrecía sacrificios y que el sacrificio del Señor le agradaba más el del hermano que el de él. Entonces golpeó a su hermano y lo golpeó en tal forma que lo mató. ¿Por qué? Por motivos religiosos. No quería ser el segundo en el ministerio de culto, el primero. Y por eso golpeó a su hermano y lo mató. Y esto es nuestro gran problema, estimados hermanos. Un día el Señor iba con sus apóstoles y veía que se le iban quedando atrás. Como que querían que no escuchara lo que ellos iban diciendo. Y resulta que descaradamente Santiago y Juan le hablaron a su mamá, la mamá de ellos era pariente de Jesús, para que en el reino del que estaba hablando, el primero y el segundo lugar fueran para ellos. Y los otros rabiosos, se les habían adelantado esos dos hermanos. Fíjense ustedes, todos ellos, la mayoría de ellos personas muy sencillas, hasta iletradas algunos. Y ahora, cuando el Señor les hablaba del reino de los cielos, cada uno quería el primer lugar. Cada uno se les había subido a la cabeza el orgullo, la soberbia, discutiendo quién merecía el primer lugar, y por eso se le quedaban atrás al Señor para que no los escuchara. Estimados hermanos, el tema favorito de Jesús no era el orgullo, la soberbia, era la humildad. Piensen ustedes, todo el mundo esperaba el gran Mesías, un gran general. Por eso cuando los magos de Oriente buscaban al Mesías, lo fueron a buscar en el mejor palacio de Jerusalén. Y resulta que Jesús no estaba en un palacio, en un lugar muy humilde, en un establo, en una cunita. Como no había cunita, pues lo tuvieron que poner en un pesebre, que era el cajoncito donde se ponía el alimento del buey y de la mula. Ahí lo pusieron. Rey de reyes y señor de señores, y estaba en un establo. Jesús por eso tenía un tema muy importante que no les gustaba para nada a los apóstoles. Tenían el tema de la humildad. Eso no le gustaba a los apóstoles, de ninguna manera. Ellos no pensaban en eso. Reinos, reyes, ¿qué puesto me toca a mí? Y se peleaban por eso. Y hicieron a un lado a los dos hermanos, Santiago y Juan, que se adelantaron, que su mamá pidiera los dos primeros puestos para ellos. Imagínense aquellas personas tan sencillas, tan humildes, muchos de ellos iletrados, y resulta que ahora soñando con grandezas, el orgullo. Por eso el Señor tuvo que hablarles muy duramente. Y cuando Él hablaba
de humildad, esencialmente hablaba de hacerse como niño, volverse. Todos nosotros fuimos niños, pero el Señor dice, tienen que volverse, regresar a esa sencillez del niño, que no anda sospechando de nadie, que no tiene segundas intenciones, que es espontáneo, que es sencillo. Por eso hay que volverse. El Señor empleó esa frase, volverse como niños. Es que ya fuimos niños, pero entonces tenemos que regresar, volverse como niños. El director de cine, Carlos Saura, de español, presentó una película titulada Cría Cuervos, y él presentó esto, lo malo que han hecho algunos niños, o sea, cosas horrorosas que hicieron algunos niños, porque el Señor dijo, sean como niños, y él presentó cosas horrorosas hechas por los niños en esa película, Cría Cuervos. Y es que no basta ser niños para ser buenos. Todos nacemos con la inclinación al mal. El niño chiquito que ya tiene envidia del otro hermanito chiquito también, que ya le rompe su juguete. Todo esto está indicando que nacemos precisamente con esa inclinación y esa espada para defender esa imagen de superhombre que tenemos para cada uno de nosotros. Tenemos que defender esa imagen. Y por eso el Señor dice, tienen que volverse a ser como niños. Es decir, ustedes ya fueron niños, ya saben lo que es ser niños, pero su conversión consiste en que se vuelvan a ser como niños, sencillos, sin segundas intenciones. En última instancia, para Jesús ser niño era servir a los demás. Cada uno quería el primer puesto. El Señor debe servir a los demás. ¿Qué les parece a ustedes en la última cena? Cuando el Señor con mucho amor instituyó la Eucaristía, este es mi cuerpo, coman, esta es mi sangre, beban. ¿Qué les parece que ellos, cuando hicieron su primera comunión, de qué se pusieron a hablar? A pelear entre ellos para ver quién era el primer puesto. En la última cena, el Señor tantas veces les había hablado de humildad, y miren lo que estaba haciendo en los últimos momentos que iban a estar con Jesús, peleándose por el primer puesto. Cada uno se creía el número 1. Entonces el Señor ya no les hizo un discurso. Les extrañó lo que hizo el Señor. Pidió una toalla, una palangana, un pichel. ¿Qué va a hacer el Señor? Y comenzó a lavar los pies de todos. Con razón Pedro decía, no, yo no me voy a dejar que me laves los pies. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies? Si no te dejas, no vas a entrar en mi reino. Entonces, bueno, dijo Pedro. Pero fíjense ustedes, el Señor hizo un gesto que ahora en este momento a nosotros ya no nos dice mucho. Pero en aquel tiempo, solo un esclavo lavaba los pies de los demás. Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso Pedro dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Si no te dejas, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces Pedro se dejó. Pero el Señor, en la última cena, cuando les había entregado la Eucaristía, les dio eso. Y después les dijo, ustedes a mí me aman Señor y Maestro, y lo soy. Y miren lo que estoy haciendo, para que ustedes hagan lo mismo. Fue la lección de humildad que el Señor les dejó en la última cena, donde le habían fallado tanto al Señor. En la última cena, cuando el Señor les dijo los sermones más bellos, que los reservó para ese momento, diciéndoles que los amaba, que los quería, y ellos peleándose por el primer puesto, no habían entendido nada. El tema favorito de los santos, estimados hermanos, es la humildad. Es la humildad. San Francisco de Asís era muy rico, de una familia muy noble, llevaba una vida de derroche,
Pero cuando él conoció a Jesús personalmente, espiritualmente, vino ese cambio. Y entonces quiso vivir como un pobre, como un mendigo, y fundó una congregación precisamente para eso, para dar ejemplo de la humildad. Y todos extrañaban, todos conocían quién era ese muchacho Francisco de Asís, y ahora lo veían como un mendigo pidiendo limosna, vergonzoso. Y esa fue la congregación que él fundó. San Francisco de Sales tenía un pésimo carácter, dicen, y esto lo humillaba. Tuvo que humillarse más y hacerse manso y humilde de corazón. A San Francisco de Sales es conocido como el santo de la bondad, pero de bondad él no tenía nada antes. Fue el trabajo del Espíritu Santo en él, una verdadera conversión, el santo de la humildad. En la vida de San Juan Bosco se lee que cuando era niño llegó muy cansado a la casa y con su hermano, y entonces la mamá le llevó un vaso de agua, pero como el vaso de agua primero le dio al otro hermano, él ya no quiso. Cuando se lo ofreció a él, ya no quiso. Él no quería estar en segundo lugar. Don Bosco, que más tarde va a ser el santo San Juan Bosco. A San Martín de Porres en las estampas se le ve mucho con una escoba en la mano. Él era de piel morena porque el papá, un español de Alcurnia, se había casado con una mujercita panameña morenita. Y por eso a San Martín de Porres se le ve morenito y con una escoba en la mano. ¿Y por qué? Porque resulta que un día el papá llegó a reclamar al convento. ¿Cómo era que a su hijo lo iban a poner de portero? ¿Quién era él? No, papá, le dijo Martín, a mí no me pusieron. Yo escogí este puesto. Yo escogí este puesto para parecerme a Jesús. Él había escogido, el hijo de un noble español. Él había escogido, por eso lo ponen con una escoba. Era el portero. Él quiso humillarse y de veras tuvo que humillarse, imitando a Jesús. Nuestro santo hermano Pedro, él fue humillado en todo momento. El pobre quería ser sacerdote y lo sacaron del seminario porque no ganaba los exámenes de latín. Humilladísimo. Y sin embargo él pues no llegó a ser sacerdote y más tarde va a fundar una congregación en donde había religiosos, unos eran religiosos y los otros sacerdotes, y él se quedó sin ser sacerdote. Humilde, hermano Pedro. Si por algo sobresalió es la humildad. La humildad, él buscaba lo último, servir a los demás, dar ejemplo de humildad de veras. Y fue muy humillado, como les decía, ni siquiera pudo llegar a ser sacerdote, lo sacaron del seminario. Y él más tarde va a fundar una congregación donde va a haber religiosos, religiosas y sacerdotes también, pero él no va a ser sacerdote. A San Francisco de Asís ustedes lo ven siempre con un hábito y creen que fue un sacerdote. Él nunca quiso ser sacerdote, se quedó como diácono. No era digno según él, no llegó todo un San Francisco de Asís, se quedó como diácono y fundó una congregación donde había sacerdotes religiosos y otra de religiosas. Los hombres entendieron el mensaje del Señor. La gran conversión consiste en eso, estimados hermanos, y convenció. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas de San Pedro, dice: Dios resiste al soberbio y da su gracia al humilde. Ahí se estaba reflejando el pobre Pedro. Él tan pretencioso. Cuando en la cena el Señor le dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Yo no, dijo Pedro, tal vez estos, yo no. Y fue el que más cometió pecados, el que
negó 3 veces al Señor, y ese Pedro convertido es el que nos dice: Dios resiste al soberbio y da su gracia al humilde. Yo le había recordado aquel momento, él se creía el número 1 y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado 3 veces a mí. Ya me habrás negado. Yo no, decía él, y tuvo la gran conversión. San Pablo, un hombre religiosísimo, conocedor de la Escritura, sapientísimo, pero el Señor lo tuvo que bajar de su cabalgadura de autosuficiencia. Cayó, quedó ciego, y él entendió la lección. Y se tuvo que hacer un hombre muy humilde. San Pablo por eso dice: hay que tener compasión, humildad, mansedumbre. Todo un Pablo que era tan orgulloso, ahora habla de humildad, de mansedumbre. Esa era la conversión que tuvo San Pablo. Esa caída de su cabalgadura fue su propia caída. El Señor lo hizo caer. Quedó humillado, ciego. El Señor lo levantó, porque él iba a ser un número 1, pero él recordaba que el Señor lo había bajado de su cabalgadura. La gran conversión, estimados hermanos, es esta. Nosotros muchas veces seguimos las teorías del mundo. El filósofo Nietzsche dijo que la humildad era el cáncer que el cristianismo había introducido en la historia de la humanidad. Cáncer lo llamaba él. De ninguna manera, él hablaba del superhombre. Y es lo que muchas veces predomina en nosotros. Nos creemos más de la cuenta. Por alguna cosita que tenemos, nos creemos más de la cuenta, y los demás deben reconocerlo, y si no, sacamos la espada para defenderlo, y de ahí vienen nuestros grandes problemas. Nuestra sociedad es una sociedad de problemas porque cada uno quiere ser el número 1. Y si no le dan ese puesto, saca la espada y viene el conflicto. Y esos conflictos son los que hay en la sociedad. Las guerras, ¿dónde comienzan? Las guerras comienzan en el hogar, cuando papá y mamá se están peleando y los niños están aprendiendo esa lección de orgullo. Los dos están peleando y ellos también comienzan a pelear con el hermanito, y después todo eso sale a la sociedad, y de ahí vienen las guerras, de cosas pequeñitas que parecen, pero que se van agrandando. Por eso se busca la espada para defender esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Nosotros somos para que nos sirvan, nada de servir. El Señor dice: tienen que volverse como niños. Si alguno quiere ser el primero, tiene que hacerse el último. Cuando se haga el último, entonces ese va a ser el primero. Y a los apóstoles les pareció raro. Cada uno quería ser el primero, comenzando por Pedro. Y Pedro fue el que más caídas tuvo, el que más negó a Jesús. Por eso quedó humilladísimo, y por eso más tarde él predicaba la humildad. Porque ahora ya todos veían cómo aquel Pedro orgulloso se había convertido, y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Los griegos en sus fábulas expresaban profundidades de la vida del hombre, y por eso presentaron el caso de un joven muy bello llamado Narciso. Y era tan bello que en todos lugares quería estarse viendo, y por eso continuamente iba a un río para verse en la imagen del río. Y de tanto verse en la imagen del río se fue de boca y se ahogó. Algo muy trágico, pero que expresa lo que le pasa al soberbio, que va a morir ahogado en su soberbio, de veras. Aquel muchacho tan bello, y se murió por estarse viendo en ese espejo del río continuamente. Y es el gran problema de todos.
no solo de los adultos, sino de los niños. Como les decía, ya el niñito comienza a pelear con su hermanito, su hermanita desde un principio. De ahí comienzan los conflictos en las casas. Y por eso, mientras no rompamos ese espejo que siempre tenemos para estarnos viendo a nosotros mismos, la espada va a ser necesaria para defender esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Ahora, Jesús sí les dio un ejemplo muy grande, y sobre todo en la última cena. ¿Cómo es eso? Que Jesús me va a lavar los pies a mí, decía Pedro. Eso no, solo lo hace un esclavo. Si no te dejas, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Y entonces Pedro, de mala manera, se dejó lavar los pies por Jesús. Pero con ese gesto Jesús les estaba diciendo a todos: miren quién soy yo. Ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y lo soy. Y miren lo que estoy haciendo, para que ustedes hagan lo mismo. Humildad para el Señor es servir a los demás. No son conceptos nada más, sino servir a los demás. El que se cree el primero sirve. Miren lo que estoy haciendo con ustedes. Lo que hacían solo los esclavos, lavar los pies a los 12 apóstoles que usaban sandalias y venían de caminos polvorientos. En toda cena siempre había un esclavo que lavaba los pies. Pero en esa oportunidad el Señor, a propósito, no puso esclavo que estuviera para lavarle los pies a todos, y nadie los tenía lavados. Y entonces Él comenzó a lavar los pies. Y tenía mucha razón Pedro de decir: yo no me voy a dejar. Pero el Señor le explicó: si no te dejas, no vas a tener parte conmigo. Fue una humillación de Pedro también ver que el Señor le lavaba a él los pies. Estimados hermanos, vivimos en una sociedad que no propicia la humildad, sino todo lo contrario. Y que no nos enseña la humildad, sino todo lo contrario. Y entonces aquí, como decía Jesús, tienen que volverse a ser como niños. Debe haber una conversión. Un día fuimos niños sin segundas intenciones, se le creía al papá totalmente, a la mamá totalmente. Ahora se nos pide volver a esa sencillez, a esa humildad demostrada en servir a los demás, en hacerse a un lado, dejar que pase el otro, en no andar buscando escaleras para subir, sino escaleras para bajar, porque nos hemos subido demasiado, nos creemos más de la cuenta. Piensen los apóstoles. Los apóstoles en la última cena, después de haber comulgado, peleando por el primer lugar, cada uno se creía el número uno, algunos de ellos ni leer sabían, eran gentes muy humildes algunos de ellos, y sin embargo todos se creían con derecho a los primeros puestos. Ahí estamos nosotros y ahí está Jesús, que el día de hoy fue precisamente en una Eucaristía, una cena de acción de gracias. Eucaristía significa acciones de gracias. Nosotros estamos celebrando la Eucaristía. El único de los apóstoles que nos habla de que Jesús lavó los pies en la última cena es San Juan, solo él. Los demás no pusieron este gesto. San Juan fue el último que escribió el último evangelio, ya terminando el siglo más o menos. Y a él le pareció muy importante ese gesto. Ahora que veía que la iglesia se estaba ritualizando mucho, este gesto. Jesús nos lavó los pies para que nosotros hagamos lo mismo. Jesús les dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy, y miren lo que estoy haciendo para que ustedes hagan lo mismo. Estimados hermanos, el Señor nos manda lavar los pies a los demás. Qué cosa más vergonzosa. Pero el Señor, Él lo hizo y nos dice: yo lo hice para que ustedes hagan lo mismo. En la sociedad de orgullo que vivimos, tenemos esa espada para defender nuestra propia imagen que nosotros nos hemos formado.
El Señor quiere la escalera que nos sirvió para subir, que sirva para que bajemos, para que busquemos el camino de la humildad que nos hace tanta falta. Que así sea para todos nosotros. Amén.